Segunda de Pedro 1:20. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o particular. Le compete a la misma Biblia, al Espíritu Santo, interpretar su palabra. Y de hecho, el Señor lo hace. Amén. A su nombre sea la gloria. Hace 15 días comenzamos con el tema Él ve todo, ¿verdad? Y hablábamos sobre la importancia que tiene el estudio de la profecía. Aunque hay gente que como que no le gusta estudiar, le gustan los mensajes emotivos, que a veces apelan más a las emociones que a la misma palabra o que al espíritu. Pero la profecía y la palabra de Dios es necesario estudiarla. Amén. Y ya vimos que trae muchas bendiciones con ello. Hoy vamos a mirar la interpretación o métodos de interpretación que se usan. Y vamos a ver cuál es el bíblico, el que debe de ser. Amén. Hay principalmente dos métodos que sobresalen entre todos, y es el literal y el alegórico. Amén. Alegórico es simbólico, se usan símbolos, se usan ejemplos, o que un objeto representa a otro, o una persona representa a otra, en fin. El enfoque alegórico comenzó temprano en la iglesia, en la historia de la iglesia del Señor, cerca por allá del año 190 después de Cristo. Y surgió una escuela de interpretación alegórica en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Y se volvió muy popular, tanto que el enfoque literal se fue desvaneciendo. Su influencia su forma de interpretación alegórica trascendió las generaciones posteriores y se hizo algo muy común y muy aceptado por mucha gente. Inclusive el teólogo Agustín interpretó toda la escritura en un sentido natural y literal, menos la profecía. Aceptó una venida literal de Cristo a la tierra, también aceptó el cielo y el infierno como algo literal, como dice la Biblia, pero concluyó que el reino milenario de Cristo, que nosotros sabemos que después de la segunda venida de Cristo va a haber un gobierno de Cristo sobre la tierra durante 1000 años literales, él dice que no, o decía que no, que eso no era literal. Utilizaba un enfoque alegórico o simbólico. Propuso que la iglesia ya estaba viviendo en el milenio y que simplemente Cristo reinaba sobre la iglesia en nuestros corazones. Algo que es cierto. El Señor Jesucristo debe reinar sobre nuestras vidas a través de su Espíritu, de su palabra en nuestros corazones. Pero eso no es el reino milenario de Cristo. Amén. Y también decía que Cristo había ascendido, pero que desde allá gobernaba. Y la Biblia enseña que el Señor va a volver literalmente a la tierra. Amén. Entonces negó el reino milenial de Cristo. Esa interpretación se convirtió en un punto dominante en la Iglesia católico romana y en la reforma, la llamada reforma protestante, con Martín Lutero y otros. Ellos, Martín Lutero, Calvino y otros, aceptaron esa interpretación, y muchos teólogos reconocidos a través de la historia de la iglesia la han aceptado. Según eso, el reino de Cristo es espiritual,
desde el cielo sobre los corazones. Los pactos, que ya hemos visto algo, abrahámico, davídico, el pacto mesiánico, sí, el de Cristo, dice que se cumplen de una manera espiritual, aplicándoselo a la iglesia. Amén. Que el tribunal de Cristo para los cristianos, el juicio de las naciones, cuando Cristo venga a la tierra, el juicio del gran trono blanco que nos habla Apocalipsis 20, y todos los juicios que la Biblia contempla, ellos lo hacen uno solo. Al final de la era, cuando ya todo se acabe aquí en la tierra, va a haber un solo juicio para todos ellos. Mezclan el tribunal de Cristo, que es el juicio de la iglesia, con el juicio del gran trono blanco, que es el juicio para los inconversos. Amén. Por la interpretación alegórica o simbólica que le dan a la escritura. Porque cuando uno interpreta la Biblia, como decíamos en el verso al principio, una interpretación privada o particular, entonces hay cosas que no le van a encajar y van a saltar errores. Amén. Por eso es importante que uno sepa cómo se debe de interpretar la Biblia, que cuando uno lea vaya sabiendo qué es, porque la Biblia contiene alegorías y símbolos, pero que uno sepa qué es alegórico, qué es simbólico, qué es una parábola, qué no es, qué es una historia real, qué es algo literal. Amén. Por eso es que hay la diversidad de ideas y de iglesias y de gente por ahí predicando un evangelio, como diría Pablo, diferente. En Gálatas, el apóstol Pablo dice: si alguno viene y os predica un evangelio, otro evangelio, y dice, no que haya otro, sino que algunos quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Y es por medio de esas interpretaciones particulares o privadas, personales. Amén. Entonces se le ocurrió la idea. La iglesia es una sola. Cuando Cristo fundó la iglesia, Él no fundó 2, 3, 5, 10, 15 iglesias. Él fundó una iglesia el día de Pentecostés. 50 días después de la Pascua, estaban los discípulos reunidos en el aposento alto y cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y entonces ahí se fundó la iglesia. Por eso es que la iglesia se llama, o la podemos llamar iglesia Pentecostés. ¿Por qué? Porque nació el día de Pentecostés, la fiesta que los judíos celebraban de 50 días después de la Pascua. Ahí se fundó, entonces por eso se le llama Pentecostés. Y cristiana porque viene de Cristo. Amén. Esos no son nombres que a uno se le vienen a la cabeza y se los colocó porque quiso. No, es porque la Biblia muestra esas cosas. Amén. A su nombre gloria. Ese es el método alegórico, por medio de símbolos, aplicándolo de una manera espiritual, espiritualizando las escrituras. Ahora, el enfoque o el método de interpretación literal. Las palabras en la Biblia tienen el significado que suelen tener en la comunicación cotidiana. Amén. Simplemente, ¿qué significa eso? Lo que significa en el sentido común, en la comunicación diaria que uno hace con cualquier persona. Es la forma básica o sencilla de interpretar un pasaje. Una lectura simple, por ejemplo, acerca de la venida de Cristo, nos indica que será un evento real y literal. Cristo vendrá físicamente otra vez a la tierra, así como vino la primera vez. Antes de Cristo, los profetas habían predicado y profetizado y escrito que iba a venir un Mesías. Y por ejemplo, Isaías dice en el capítulo 53 que lo llama el siervo sufriente, y dice que moriría por nuestros pecados y por nuestras rebeliones y por nuestra enfermedad, etc. Y vino
Cristo vino literalmente a la tierra y estuvo aquí entre nosotros. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como digo, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vino. ¿Para qué se le va a poner a eso algún matiz alegórico, cualquier interpretación privada o espiritual? Si la Biblia lo decía así y así sucedió. La Biblia misma interpreta profecías de una manera literal. Entonces, ¿por qué nosotros o yo o cualquier otro lo va a interpretar de una manera espiritual si la misma Biblia se interpreta literalmente? Amén. Miremos el ejemplo. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, venga. Amén. Una interpretación literal es el enfoque normal para comprender el significado en cualquier idioma que esté escrita la palabra. ¿Sí? Nosotros hablamos el español, en nuestro país se habla el español, entonces nuestras Biblias en español. Pero en inglés le aseguro que dice lo mismo, en inglés pero dice lo mismo. ¿Y cómo lo van a interpretar? Como lo dice así, sencillo. La Biblia tiene más sentido cuando se toma literalmente. Cuando se toma espiritualmente uno a veces queda como con lagunas y como con dudas. ¿Si será que es así o no? Pero si uno lo toma literalmente así, tiene más sentido. El enfoque literal permite significados metafóricos o simbólicos cuando el contexto lo requiere. Cuando la misma Biblia dice que es algo literal, algo simbólico o algo metafórico o que es una parábola, entonces no se puede interpretar literalmente porque la misma Biblia está mostrando que es algo espiritual o simbólico. Pablo dice en el libro de Gálatas que el monte de Jerusalén y Agar, Sara y Agar, por ejemplo, dice, es una alegoría. Él pone una alegoría, él mismo dice que lo es. Entonces hay que interpretar literalmente, pero esa parte como si fuera una alegoría. ¿Me entienden? Bueno, todos los significados metafóricos o simbólicos dependen del significado o de la interpretación literal. Todos. No sabríamos, oiga bien, no sabríamos lo que no es literal a menos que primero entendamos lo que es literalmente cierto. ¿Sí me entiende eso? Repito, no sabríamos si algo no es literal si primero no lo entendemos que es literalmente cierto. Ejemplo, no sabríamos que Jesús no es literalmente una puerta. No es literalmente una puerta. Jesús no es una puerta, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque es un ser humano. Juan 10:9, Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 9 dice: yo soy la puerta, dijo Cristo, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El mismo Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta. Entonces vamos a entender esa partecita literalmente, que Jesús es una puerta. No entenderíamos, no sabríamos que esto no es literal si primero no entendemos que Él no es una puerta sino un ser humano. Amén. Entonces primero debemos de saber que Él es un ser humano. O sea, interpretar la Biblia literalmente decimos: Jesús es un ser humano, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vean Juan 1:14, para que dejemos eso claro, aunque es muy sencillo y cualquiera lo entiende, pero así entenderemos cómo es el método literal y el alegórico. Mire, Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, Cristo, porque Juan 1:1 dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Amén. Ese verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Amén. Y Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque era una profecía, Dios envió a su Hijo, a Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Ve? Nació de una mujer, de María. O sea que Cristo es un hombre. Entonces no podemos interpretar literalmente que Él es una puerta. Amén. Entonces, debido a eso, como Jesús es un ser humano, sabemos que Él es alegóricamente una puerta. Ahí sí. Porque dentro del método literal hay alegorías, hay símbolos, hay metáforas, hay de todo esto. Pero cuando entendemos así las cosas, ahí sí ya uno cae bien. Mire, entendemos, sabemos que Él es alegóricamente es una puerta. Por eso Él dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare. Amén. Pero es una puerta en el sentido, oiga bien, que Él es el medio para entrar, porque por las puertas se entra, para entrar a la salvación. Por eso Él dijo, y el que por mí entrare, será salvo. ¿Ve? Entonces, se interpreta literalmente, porque estamos diciendo que Cristo es un hombre, pero que alegóricamente es una puerta como acceso a la salvación. Amén. A su nombre. Por eso les decía que la Biblia contiene alegorías, pero ella, por el hecho de contener alegorías, no quiere decir que se va a interpretar toda la Biblia alegóricamente. No se puede. Amén. A su nombre, gloria. La alegoría se interpretaría dentro del literalismo, como lo que son alegorías, pero dentro del literalismo, no toda la Biblia, sino esas partecitas nomás. El método literal es el único, oiga bien, el único control sano y seguro a la imaginación subjetiva propensa en los seres humanos. O sea, nosotros los seres humanos nos gusta, tenemos una imaginación a veces muy desbordante, y entonces le damos una aplicación, un sentido a cosas que uno a veces dice, pero ¿de dónde sacó eso? Amén. Entonces, la interpretación literal es el único enfoque que retiene ese río de ideas. Es como una presa, como una represa. Amén. El método literal es el único enfoque coherente con la idea de que las mismas palabras de la Escritura son inspiradas por Dios. Porque si fue Dios el que inspiró esto o aquello, ¿cómo va a decir otra cosa si no era lo que Dios quería decir? Amén. Debido a que las profecías, oiga que este punto es importantísimo, debido a que las profecías del pasado, si usted lee lo que se profetizó, por ejemplo, de Jesús, que son más de 300 profecías que hay de Cristo. Entonces, si esas profecías del pasado se cumplieron literalmente, es muy razonable creer que las profecías del futuro se van a cumplir literalmente. Amén. Por ejemplo, la Biblia en el pasado dice que Cristo nacería en Belén. Entonces pongamos a volar la imaginación. ¿Qué quiere decir Belén? Casa de Dios y puerta del cielo. Ah, no, ese es Betel, casa de pan. Tiene razón, casa de pan. Entonces vamos a decir, ah, no, la Biblia dice que Jesús nacería en Belén. Entonces va a nacer en una casa donde una panadería o donde les gusta mucho el pan.
o siguen comprando pan, porque iban a hacer en Belén, que es casa de pan. Eso sería interpretar alegóricamente. ¿Cómo vamos a nosotros a dejar volar nuestra imaginación así? La Biblia no lo autoriza. Entonces, esa profecía que está en Miqueas capítulo 5 dice: y he aquí tú, Belén, Éfrata y pequeña para estar en las familias de Judá. Judá es como decir el departamento y Belén la ciudad o el municipio. ¿Ya? De ti me saldrá quien será salvador del mundo. Esa es la profecía. ¿Y dónde nació Jesús? En la ciudad de Belén, porque él es de la descendencia de David, y David era de Belén, y él es llamado el hijo de David, porque esa es otra profecía, que el Mesías sería de la descendencia de David. Entonces esa profecía se cumplió. Miqueas la dijo por allá como 700 años antes de Cristo, y cuando Cristo nace se cumple, y se cumple literalmente. Entonces, si las profecías del pasado se cumplieron literalmente, ¿por qué yo voy a interpretar alegóricamente las del futuro si la misma Biblia está interpretando literalmente? ¿Ya me entiende? A su nombre, gloria. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Dios lo dice así, llanamente, así sencillo, en nuestro vocabulario diario de comunicación. ¿Qué íbamos a interpretar ahí? Literalmente, si es la palabra inspirada de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Ya habría, por ejemplo, en el versículo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay un pedacito de alegoría. ¿Por qué? Porque está comparando el pan con la palabra, como si fuera un alimento. No solo de pan vivirá el hombre, que es el alimento, eso es literal, pero se convierte en alegoría cuando dice: sino de toda palabra. Hay como un reemplazo, ¿sí me entiende? Pero dentro del literalismo se interpreta el pasaje completo literalmente. Amén. Los textos o interpretaciones bíblicas posteriores toman los anteriores como literales. Los mismos textos bíblicos posteriores toman los anteriores literalmente. Imagínense. O sea, el Espíritu Santo. Amén. Éxodo 20:10. Mire: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso dice la Biblia en en Éxodo 20:10. ¿Sí o no? Pero está hablando de qué. Ese pasaje de Éxodo fue escrito aproximadamente por Moisés por los años 1400, 1300, más o menos, antes de Cristo. ¿Sí o no? Y está hablando de los días de la creación, cuando todavía no habían ni siquiera humanos. Entonces, estos textos posteriores, porque son posteriores a la creación, Éxodo es posterior a la creación, está tomando los textos anteriores, los de la creación, de una manera literal. Está tomando Génesis 1 y 2 literalmente. ¿Sí? Puede que no sea un día de 24 horas, aunque Dios tiene poder para hacer lo que hizo el día primero en 24 horas. Pero vamos a suponer, o vamos a decir, puede que no sea de 24 horas, puede decir que día ahí significa una era o un tiempo más prolongado. Dios sabrá cómo hizo él su creación, ¿cierto? Pero está tomando literalmente
que fueron 6 días y que Jehová descansó el séptimo. Y quiero aclarar algo, no dice que Jehová descansó el sábado, porque es que la palabra sábado cuando eso no existía, o en el sentido que lo tomamos nosotros hoy en día, no existía. Eso fue el calendario gregoriano, que fue 1300 años después de Cristo. ¿Sí? Simplemente Sabbat, que es una palabra hebrea, significa reposo. Sabbat significa reposo, ni siquiera significa séptimo día. Por eso la Biblia también dice, y la tierra gozará su Sabbat, su reposo. Amén. Entonces Dios simplemente el séptimo día, Él empezó un día cualquiera, hizo esto, el segundo hizo aquello, el tercero otro, y el cuarto otro, y el séptimo dijo, va a descansar ya. Y Éxodo toma esa narrativa anterior literalmente. Amén. Bueno, además, más de 100 profecías, oiga bien, más de 100 profecías sobre el Mesías. ¿Quién es el Mesías? ¿Ah? Cristo. Cristo es el Mesías. La palabra Mesías es una palabra hebrea, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ya no se usa Mesías, sino Cristo. Amén. Cristo es lo mismo, el ungido, el señalado por Dios para una misión. ¿Cuál? Venir a la tierra a morir por nuestros pecados. Amén. Entonces, más de 100 profecías en el Antiguo Testamento se cumplieron con la primera venida de Cristo, literalmente. Oiga bien, vamos a mirar unos ejemplos, les voy a dar solo los textos. Dice que Él sería de la simiente de una mujer, Génesis 3:15. Amén. Dice que sería de la línea de Set, Génesis 4:25. Dice que sería descendiente de Sem, Génesis 9:26. Que sería de la descendencia de Abraham, Génesis 12:3. De la tribu de Judá, Génesis 49:10. Que sería hijo de David, Jeremías 23 del 5 al 6. Que sería concebido de una virgen, Isaías 7:14 dice, he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Que sería nacido en Belén, que ya lo dijimos, Miqueas 5:2. Que sería el rey que viene, porque Él viene otra vez, Zacarías 9:9. La ofrenda de sacrificio por nuestros pecados, Isaías 53. Usted lee Isaías 53 y ve todo el cuadro de la crucifixión. En el Salmo 22, usted también lo quiere, lo lee en su casa. En el Salmo 22 está también un cuadro de la cruz. Inclusive dice que no quebrantaron sus huesos. Imagínense, todo está escrito, profecías que se cumplieron literalmente. Amén. Y dice que resucitaría de entre los muertos, el Salmo 2:16. Si uno mira los textos de cada profecía, no va a encontrar absolutamente nada alegórico. Nada de eso la Biblia lo interpretó alegóricamente. Los apóstoles mismos no lo interpretaron alegóricamente. El mismo Cristo no lo interpretó alegóricamente. Mire, cuando Cristo entra a la sinagoga en Lucas capítulo 4, que toma el libro del profeta Isaías y lee en el capítulo 61, él mismo lee en el capítulo 61 y lee, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar a los pobres, a los quebrantados, a sacar los presos de la cárcel, etc. ¿Qué dijo él? Hoy se ha cumplido esta profecía delante de vuestros ojos. Literal. Amén, hermano. A su nombre, gloria, hermano.
Entonces, si queremos entender cómo Dios cumplirá la profecía del futuro, simplemente consideremos cómo Él ya consideró las profecías del pasado. El mismo Señor Jesucristo, los apóstoles, la misma Biblia, o sea, el Espíritu Santo, porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Y eso nos enseña y nos dice que Dios es consistente en todo lo que hace. Amén. Él no va con ambigüedades y con cosas raras, porque Él quiere es que nosotros entendamos la palabra. Recuerde aquel eunuco que llega a donde el etíope, Felipe, cuando llega donde el etíope, el eunuco de Cadánz, ¿qué es lo que le pregunta? Pero ¿entiendes lo que lees? Dios quiere que entendamos. Por eso Él da su palabra sencillo. Y lo que es alegórico, la misma Biblia lo interpreta. Amén. A su nombre, gloria, amén. Le doy un ejemplo de que la Biblia interpreta. Apocalipsis capítulo 1 dice que Juan vio una visión a un personaje que es Cristo. Y dice que tenía 7 estrellas en su mano. La misma Biblia dice que son los ángeles, los mensajeros, los pastores de las iglesias. Y que dio 7 candeleros de oro. Y la misma Biblia dice ahí mismo que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces, cuando la Biblia da símbolos o alegorías o parábolas, ella misma dice que es parábola. Por ejemplo, Lucas capítulo 18 dice: y les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sí o no? Les dio una enseñanza preciosa sobre que uno tiene que orar siempre sin desmayar, pero a través de una parábola. Pero dejó claro que es una parábola. Cosa diferente en Lucas 16, 19. Porque en Lucas 16, 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había un mendigo llamado Lázaro que se echaba a la puerta de aquel rico lleno de llagas, y los perros venían y le lamían las llagas. Ah, no, que es que los perros quién sabe qué representarán y le lamen, pero no son llagas físicas sino espiritual. ¿Y qué tal? ¿Para qué uno se va a poner a buscar una interpretación alegórica en algo que Jesucristo dijo? Había un hombre rico y había un mendigo. No dice ahí, le refirió una parábola sobre la realidad del infierno. No, la Biblia no lo dice. Como allá en Lucas 18 que sí dice, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cierto? Había, literal. Porque al identificar explícitamente las parábolas o alegorías, vemos también la interpretación literal que Dios usa en esas parábolas, en las alegorías. Mire Mateo capítulo 13, el verso 3, dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Amén. Parábolas, pero que enseñan una realidad y se deja ver sencillo. Inclusive estas parábolas de Mateo 13, esta del sembrador, el mismo Señor Jesucristo la interpretó para que sus discípulos supieran cómo interpretar las otras parábolas. El sembrador salió a sembrar. Amén. Y él mismo dice más adelante en Mateo 13, pero más adelantico, este es el verso 3, más adelante dice: el sembrador es el Señor, es Él, y la semilla es la palabra. Y dice que el terreno donde se siembran los corazones de los hombres. Amén, hermanos. Y mira alegorías. Gálatas 4:24 dice: lo cual es una alegoría. Ve que en la Biblia Dios no quiere confundir a nadie y le dice cuándo es alegoría o simbólico y cuándo es literal. Mire, lo cual es una alegoría
pues estas mujeres son los dos pactos. O sea que Agar y Sara representaban los dos pactos. El uno proviene del Sinaí, o sea, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, el cual da hijos para esclavitud, y es Agar. Amén. No es Sara, porque da hijos para esclavitud, es Agar. Si usted sigue leyendo se va a dar cuenta que Sara da hijos para la vida eterna, diferente. Amén. Entonces, el enfoque literal y las parábolas de Jesús. Jesús quería que sus parábolas fueran claras para aquellos que estaban receptivos. Oiga el problema aquí, el asunto aquí, mire. Jesús quería que sus parábolas fueran claras para aquellos que estaban receptivos, dispuestos, y las interpretó no solo para que hubiera dudas sobre su significado correcto, sino para guiar a los creyentes en cuanto al método apropiado para usar en la interpretación de parábolas. ¿Ve? La Biblia muestra que el significado ordinario y literal, y al brindar la interpretación de una parábola, Jesús reveló que hay un significado literal detrás de la parábola. Mateo 13, 18. Ahora sí miremos ese. Mateo 13, 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Sí ve? Lo que dijo en el verso 3. Ahora el 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, por eso hay que estar receptivos, dispuestos, atentos, abiertos a lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a lo que mi cabeza me quiere guiar o a mis imaginaciones. Mire, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Vio que explica? Porque él dijo que parte de la semilla cayó junto al camino. Ahí dijo por qué, cómo la interpretó. Amén. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí misma. Claro, y es que una planta sembrada en piedras es difícil que crezca, ¿cierto? Eso lo sabemos nosotros por experiencia. No tiene raíz suficiente, se seca. Amén. Es de corta duración, dice aquí. Pues venía la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, oiga, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Mire, Dios siembra la palabra, pero ¿cuáles son los espinos? Los afanes de este siglo. ¿No es que la gente por los afanes de este siglo deja de venir al culto? Se pierde el culto, va a orar y es pensando en lo que tiene que hacer ahorita, dentro de media horita, va a leer la Biblia y lo mismo, ay, que tal cosa, que aquello, que tengo que hacer, le ahoga la palabra. ¿Qué? Los afanes de este siglo y las riquezas, las ganas de conseguir plata. Entonces se va a trabajar horas extras y no va al culto, y esa palabra se queda en el olvido. Es una parábola, pero interpretada literalmente, porque se aplican cosas de la vida cotidiana y que son reales. Amén. Se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, oiga bien, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto. Amén. Y da fruto. Aleluya. Entonces la interpretación literal de Jesús de las Escrituras del Antiguo Testamento es una de las pruebas más convincentes para un enfoque literal de la palabra. O sea, la palabra no es para interpretarla alegóricamente ni de otra forma. Hay una cantidad, por la gente se ha inventado muchas cosas para hacer creer que lo que ellos dicen es la realidad. Eso es así.
Amén. Y no lo interpretan literalmente. Pero ese es el método. Amén. El enfoque literal y los símbolos. El método literal no elimina el uso de los símbolos. La Biblia usa símbolos. Pero cada símbolo apunta a algo literal. Jesús dijo, el que les cité hace un rato, mire, Jesús dijo de las 7 estrellas en la mano derecha de Cristo. La misma Biblia dice que representan a los ángeles de las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20. Leamos y verá, hermano. Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Sí ve que no necesita que nadie venga con interpretaciones privadas o particulares para hacer entender? La Biblia lo interpreta. Solo que hay que leer la palabra de Dios con calma, con detenimiento, dispuestos, abiertos de corazón. Amén. Y no olvidando el contexto de lo que ya hemos leído. Amén. Y ahí va a encontrar usted, uy, yo no entiendo esto. Lo va a encontrar. En alguna otra parte de la lectura, Dios le va a mostrar, usted va a ver que la palabra está interpretando. Se está haciendo valer por ella misma. Amén. A su nombre, gloria, hermano. Entonces los 7 candeleros de oro representan las 7 iglesias, y los 7 candeleros, las 7 estrellas representan a los ángeles de las iglesias. Amén. Como también los tazones llenos de incienso que representan las oraciones de los santos. Mire Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de Dios. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ay, que si uno lee nada más ese pedacito, y llenas de incienso, ¿para qué Dios no le mostró a Juan que allá había unas copas llenas de incienso? Lo dejaría uno en la luna. ¿Para qué será eso? Pero como Dios quiere que entendamos, y es claro, entonces le da la interpretación. Son las oraciones de los santos. O sea que cuando usted y yo oramos, eso no se queda en el aire. Uno no puede decir, ay, Dios no oye. Imagine que las tienen acumuladas en copas de oro. Eso significa la importancia que Dios le da a nuestras oraciones. No las tiene por ahí en un cajón de madera, en copas de oro. Aleluya. Amén. La Biblia dice que las aguas, en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, representan, ¿qué representan? Muchedumbre de personas, de gente, de pueblos. Eso representan las aguas. Amén. Naciones, pueblos, lenguas. Mire Apocalipsis 17:15. Que es que la Biblia usa símbolos, pero no podemos interpretar como toda la Biblia como si fuera un símbolo. Eso no se puede. Hay que interpretar los símbolos dentro del método literal de interpretación. Mire, Apocalipsis 17:15 dice: y me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo dice. Y si usted lee el capítulo 17 completo, se va a dar cuenta que esa ramera que dice ahí que se sienta sobre las muchas aguas, también tiene la interpretación quién es. Y no tiene pierde. Ahí está escrito, hermano. Amén. Entonces la representación literal de cada símbolo se encuentra en el contexto inmediato o en el contexto general de las escrituras. Dios no va a poner un símbolo ahí que
para dejárselo a la imaginación del ser humano, sabiendo que nosotros, él mismo dice, malo y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Entonces, ¿cómo le va a dejar símbolos a la gente para que lo interprete ellos mismos? No, en alguna parte de la Escritura está su interpretación. Por eso es que Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. A su nombre sea la gloria. El enfoque literal y las figuras retóricas es otra cosa que tiene la Biblia, figuras retóricas, o sea, figuras del lenguaje, de la retórica. Mire, cuando la Biblia habla, por ejemplo, de los ojos de Dios, de los brazos de Dios, de las alas de Dios, si la Biblia deja eso a la imaginación humana, entonces uno va, uy, los ojos de Dios, y dice que Dios es inmenso, uy, ¿cómo serán esos ojos de grandes? O como habla de los brazos, uy, los brazos de Dios, yo creo que llegan hasta por aquí. O las alas, uy, ¿cómo así? Entonces Dios es un ave. ¿Cómo así que alas? ¿Ve? Aleluya. Pero mire lo que dice el Salmo 34:15. Mire, Salmos 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios tiene ojos, o al menos mira. Amén. Pero no podemos darle una interpretación alegórica a eso, sino la que le da la Biblia. Vamos a mirar. Ahora el Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amén. No podemos nosotros decir, ay, alas de Dios. Uy, los ojos cómo serán, oídos. Tiene que ser muy grande para oír tanta gente. Amén. No se toma como literalmente verdadero eso. Dios no tiene esas características físicas, ya que Dios es espíritu. Entonces, cuando sabemos lo que Dios es, lo que es literal, Dios es espíritu, no podemos nosotros dar esas características o entender lo que no es literal. Pero ya sabemos que Dios es espíritu. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Él es espíritu, pero es Dios, es un ser. Entonces no tiene ojos literales físicos, pero ve. No tiene oídos como los nuestros, pero oye. Por eso es que la idolatría, nadie puede comparar nada con Dios. Porque los ídolos que la gente hace tienen ojos, pero no ven, oídos, pero no oyen, manos y no palpan. Dios no es físico, no es cuerpo. Amén. Es un ser, un ente, Dios poderoso, sabio. Entonces hay que saber entender esas cosas. ¿Qué se refiere cuando dice que los ojos de Jehová? Pues que Dios mira, Dios sabe lo que está sucediendo, Dios ve. Como la primera enseñanza hace 15 días, Dios lo ve todo. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir los oídos? Que Dios oye, hermano. Que así como nosotros tenemos oídos para oír, Dios, aunque no los tenga físicos, Él oye nuestras oraciones. ¿Y qué quiere decir las alas? Protección. ¿Cuántas veces quise juntaros, dijo el Señor, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Bueno, Dios, en ese sentido, ahí sí, alegórico, Dios tiene alas que son o representan la protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo. Uy, el abrigo de Jehová en la mejor boutique. Obvio que no es un abrigo literal.
¿Qué quiere decir? Que el que se mete a la protección de Dios, el que habita el abrigo, morará bajo la sombra del Omnipotente, bajo su poder, bajo su protección. Amén, hermano. No se puede interpretar alegóricamente toda la Escritura. Eso fue el problema. Ya dijimos que en el año 190 surgió ese método. Uno de los que lo usaron se llamaba Orígenes, en la ciudad de Alejandría, en Egipto, y se hizo muy popular. A la gente le gustó, pero empezaron a alegorizar toda la Biblia, hermano, toda. Y ahí fue donde surgieron la cantidad de errores que hoy en día tienen la tierra llena de diferentes religiones, o de un concepto de un cristianismo más bien ramificado según los conceptos de la gente. Amén. Por no ir a la palabra, por no mirar atentamente, como dice Santiago, a la perfecta ley. Amén. Es como decía nuestro hermano Ortiz acerca del origen de la creación del hombre, del ser humano y los seres vivos, que Charles Darwin sacó esa teoría de la cabeza de él, de su imaginación. Sacó la teoría de que el hombre empezó como una microscópica bacteria que voló por el espacio infinito y cayó en el mar, y allá se formó un alga, y el alga se formó un pez, y el pez salió del agua y empezó a arrastrarse, y después se puso de pie y a lo último apareció el hombre. Entonces decía el hermano Ortiz, se necesita más fe para creer eso que para creer lo que la Biblia dice. Formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero el hombre, para no darle la razón a Dios, por su orgullo y su soberbia, porque quiere ser Dios él, ¿qué fue lo que llevó a pecar? Que la culebrita le dijo a Eva, lo que pasa es que sabe Dios que el día que coma de ese fruto seréis como Dios. Y me echó lengua, muela eso. Se comió el fruto. La soberbia del hombre, hermano. Entonces, por no darle la razón a Dios, se inventan sus cosas. Amén. Pero hay que ir a la palabra, hermano. Sencilla. La palabra sencilla, hermano. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. A la ley y al testimonio, dice el profeta Isaías. Y si no es así, es porque no le ha amanecido. Pero la gente siempre ha rechazado la palabra de Dios. No le gusta la Biblia, no le gusta el consejo divino, lo que Dios ha dicho, lo que Dios enseña. Se evitaría, hermano, una cantidad de problemas que tiene el mundo en este momento. Se los hubiera evitado, ya no se los evitó, si seguían de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Amén. Entonces, no interprete la Biblia de cualquier manera, ni alegóricamente, ni de cualquier otro método. Váyase a lo literal, a lo que está escrito, como hicieron los apóstoles. Amén. Los apóstoles interpretaron así literalmente. Cuando Pedro predicó ese mensaje allá el día de Pentecostés, bueno, antes de predicar, dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y eso se hizo un alboroto tremendo, porque cuando el Espíritu Santo cae, eso es una bendición. Pero ¿qué dijeron los que estaban afuera? Están borrachos, están llenos de mosto, esta gente está loca. Eso es lo que dicen todavía hoy en día, que estamos locos. ¿Sí o no? Entonces Pedro se puso en pie y dijo: varones galileos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis,
Pues es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Sino que esto fue lo que dijo el profeta Joel. Citó la profecía y la interpretó literalmente. En los postreros tiempos, vuestros jóvenes soñarán sueños, vuestros ancianos verán visiones, y sobre todo vendrá el Espíritu Santo. Y en fin, le citó esa profecía de Joel 2:28 literalmente. Él no se puso ahí con interpretaciones propias. Él ya había aprendido al maestro cómo se interpreta la Biblia. Amén.